Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es martes 10 de octubre de 2023. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte declaró válidas reformas al marco electoral de Campeche, que reduce plazos de campañas y precampañas. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que las entidades que criminalizan el aborto provocan que las mujeres lo lleven a cabo de manera clandestina. Cancelación de fideicomisos al Poder Judicial pondría en riesgo su independencia y afectaría a la ciudadanía. Esta tarde sesionaron las y los ministros del Pleno de la Corte. Mi compañero Mario López Peña ya tiene preparada toda la información desde el edificio sede del Tribunal Constitucional. Adelante con el reporte, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche. Hay que destacar que este decreto había sido impugnado vía acción de inconstitucionalidad por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La Corte determinó que no había una obligación de implementar una práctica de parlamento abierto para la emisión de este decreto. También el Pleno determinó que en esta reforma no era indispensable la consulta previa a comunidades y pueblos indígenas por no haber afectaciones a sus derechos. También rechazó que hubiera violaciones graves al procedimiento legislativo en este caso. Escuchemos algunos de los argumentos. Por lo tanto, se propone a este Tribunal Pleno considerar infundados los conceptos de invalidez relativos a que hay violaciones invalidantes al proceso legislativo. En la ley orgánica respectiva no se establece ningún plazo conforme al cual debieran repartirse previamente tanto el dictamen o incluso la cita para la discusión del mismo en el Pleno del Congreso. Hay que destacar que el proceso electoral en Campeche iniciará la primera semana de diciembre de este año. Los otros dos asuntos listados para esta sesión quedaron precisamente en lista por petición de la ministra ponente. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Pues muchas gracias, Mario, por el reporte. Nosotros estaremos pendientes. Y en más noticias, la primera sala de la Corte determinó que el delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 109, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de mínima interpretación en materia penal, previsto en el artículo 22 constitucional, ya que su contenido no es desproporcionado respecto al bien que tutela. Dicho delito se configura cuando el contribuyente no entera los impuestos que hubiera retenido o recaudado. Busca proteger el sistema de recaudación tributaria y con ello evitar perjudicar la obligación del Estado de distribuir la riqueza a través del gasto y los servicios públicos, pues recordó que sin presupuesto y sin recursos, el Estado no puede cumplir con sus fines y obligaciones constitucionales, incluyendo la satisfacción progresiva de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las facultades de comprobación, que tienen un rol central en la prevención de diversos delitos. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que establece el límite que se garantizará a los ahorradores en caso de la quiebra de un banco a través del IPAB, tiene una finalidad compatible con los artículos 25 y 26 de la Constitución General. El artículo 11 prevé un seguro de depósito que pretende minimizar los efectos negativos que acarrea a los ahorradores la quiebra y liquidación de instituciones bancarias para garantizar la estabilidad del sistema financiero y los depósitos de los ahorradores.
El límite previsto de 400,000 UDIs es razonable, aseguró la sala, y tiene como fin que los ahorradores revisen la solidez de la institución a la que le confían sus recursos y que las instituciones bancarias valoren el riesgo que asumen para generar utilidades. Y ahora vamos con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en el Colegio de México, en donde se llevó a cabo el conversatorio Aborto y Justicia, en el que participó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es, te saludo desde el Colegio de México, donde se llevó a cabo el conversatorio Aborto y Justicia, en el que participó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. La ministra explicó las sentencias que ha emitido la Corte para despenalizar el aborto en algunos códigos penales de los estados y el amparo que otorgó la primera sala a Gire para despenalizar el aborto a nivel federal. Aseguró que no fue una decisión fácil esta última, pero se tenía que hacer para armonizar el orden jurídico, esto con el fin de combatir situaciones como las que están ocurriendo, por ejemplo, en Medio Oriente. Vamos a escuchar. Yo estoy muy contenta en el sentido también de que el orden jurídico va logrando esta armonización, porque reitero, para mí, el que exista la figura en los códigos, lo único que puede provocar es que las personas que están decidiendo hacerlo lo hagan de manera clandestina, arriesgando su salud, su integridad física, su vida. No suma nada. Las especialistas que participaron en este conversatorio celebraron las decisiones que ha tomado la Corte para evitar la criminalización de mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Es la información que tenemos. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues ahí tenemos el reporte y en otras noticias, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, impartirá una conferencia magistral como parte del Seminario Permanente sobre Justicia Climática, organizado por la Corte, Naciones Unidas y el Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, este miércoles 11 de octubre. En el evento, especialistas analizarán sentencias y decisiones relevantes en el derecho nacional y comparado para discutir la evolución, estado actual y perspectivas para el litigio y la justicia climática. Este evento puede seguirlo en vivo a través de las redes sociales del máximo tribunal. Y diversas organizaciones de impartidores de justicia manifestaron su rechazo a la reforma que se pretende aprobar, que tiene como fin extinguir diversos fideicomisos institucionales que se destinan a la creación de la infraestructura, a la administración de justicia y al pago de prestaciones de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, medida que, de concretarse, implicaría un grave ataque a la independencia judicial que afectaría a la ciudadanía, pues impediría cumplir con la obligación de brindar justicia de manera pronta y especializada. Además, afectaría prestaciones de trabajadores y sus familias, que son derechos adquiridos. Recordaron que quienes trabajan en la judicatura, por ley, no pueden contar con otra fuente de ingresos, por lo que la subsistencia de los trabajadores y de sus familias depende únicamente de la función jurisdiccional. Por lo tanto, es indispensable que se respete su derecho a una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su labor en beneficio de la sociedad. Recordaron que la efectividad del sistema de justicia se legitima a través de sus resoluciones, mismas que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las determinaciones arbitrarias del Estado. De acuerdo con datos del INEGI, en México existen 5.557.595 personas con alguna discapacidad, de las cuales 2.61 millones tienen entre 0 y 17 años. De esta cifra, 1.23 millones son infantes y adolescentes, mientras que 1.38 millones son hombres. Durante un foro sobre capacidad jurídica y vulnerabilidad, organizado por la Corte, especialistas advirtieron que un elevado número de personas con discapacidad son víctimas de abuso sexual y discriminación, en especial mujeres y niñas. Además, son sometidas a violencia sexual, física, psicológica y a tortura. Obviamente hay gente que experimenta algunos tipos de vulnerabilidades
en la intersección, por ejemplo, entre su físico, su capacidad intelectual, su origen social, estatus migratorio, raza, género. Vamos a una pausa, ya regresamos. Al regresar, proyecto del Tribunal Electoral propone confirmar fallo que permite al Instituto Electoral de Jalisco sesionar de manera virtual. (14:11). Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. La Sala Regional Jalapa ordenó al Tribunal Electoral de Chiapas que admita la impugnación presentada por una síndica del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, quien acusa obstrucción del ejercicio del cargo y violencia política en razón de género al retirársele sin justificación una de sus funciones. Al revocar la sentencia del tribunal local que había sobreseído la demanda por extemporánea, la y los magistrados señalaron que no se debió aplicar el plazo de 4 días previsto en la legislación local para presentar la impugnación. Estimar que en el caso, el plazo para promover el medio de impugnación se considera de tracto sucesivo, debido a que los efectos de la violencia permanecen en el tiempo al no agotarse instantáneamente. Son indispensables nuevos marcos institucionales y jurídicos apropiados para la realización efectiva del derecho colectivo de los pueblos indígenas y que contribuyan a la gobernabilidad democrática y al Estado de Derecho en general, incluyendo su seguridad jurídica. Así lo aseguró el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, Alejandro David Abante Juárez, al inaugurar el 8º coloquio sobre pueblos y comunidades indígenas, espacio en el que integrantes de comunidades mazahuas, otomís, náhuatl, tlahuica, maztlacinca y migrantes expusieron los retos para garantizar sus derechos político-electorales. Esto implica superar barreras como la discriminación, la falta de información, la distancia física a los centros de votación y la falta de representación adecuada en sus órganos electorales. Es nuestra responsabilidad garantizar que las comunidades indígenas tengan un acceso efectivo a la justicia. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación promovido por Morena en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco, que validó el acuerdo del Instituto Electoral local para sesionar de manera presencial, virtual o híbrida. El proyecto propone confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco, considerando infundados e inoperantes los agravios del partido Morena, ya que las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral local no pierden su carácter de públicas por el hecho de llevarse a cabo de manera virtual. Además, de acuerdo con la Constitución y el Código Electoral del Estado, el Instituto Electoral cuenta con facultades para reglamentar la manera en que se llevarán a cabo las sesiones del Consejo General, motivo por el cual se propone confirmar la resolución impugnada. El Poder Judicial de Tabasco capacitó a periodistas y comunicadores sobre la instrumentación del nuevo sistema procesal civil y familiar, donde también se analizó la importancia de impulsar medios alternativos de solución de conflictos. Por acuerdo del Consejo de la Judicatura de Guerrero, se suspendieron labores, términos y plazos el día de hoy en los órganos jurisdiccionales de 12 municipios del estado ante el impacto de la tormenta tropical Max. Juezas y jueces del ámbito familiar y civil de Morelos participaron en la capacitación sobre el Código Nacional de Procedimientos en la materia y su aplicación en la justicia digital para eficientar la impartición de justicia. Este miércoles 11 de octubre, la jornada de atención ciudadana del Poder Judicial de Puebla llegará al municipio de Acajeta para brindar asesoría jurídica gratuita en materia civil, familiar y comunitaria. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús, y antes de despedirnos le informamos,
La Suprema Corte dio a conocer que el pasado 5 de septiembre se turnaron a la primera sala los recursos de reclamación derivados de la controversia constitucional 412/2023, presentada por el gobierno de Coahuila en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. El pasado 5 de octubre la sala tomó conocimiento del asunto y los turnó a la ponencia del ministro Saldívar, quien designó como secretario proyectista a Marat Paredes Montiel. Los recursos de reclamación van en contra de la admisión de la mencionada controversia, misma que radica en la ponencia del ministro Luis María Aguilar. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno con Lorena Sánchez. Gracias por su atención. Hasta pronto.